En el vasto y enigmático paisaje del Gran Valle Africano, donde los lagos relucen como espejos de antiguas leyendas y los bosques susurran secretos olvidados, se encontraba el remoto y pintoresco poblado de Imani. Aislado del bullicio del mundo exterior, este lugar parecía suspendido en el tiempo, un punto donde la naturaleza y las tradiciones se entrelazan en un equilibrio casi perfecto. Sin embargo, bajo su aparente serenidad, existían tensiones ocultas que amenazaban con fracturar el tejido de la comunidad. En Imani, el peso de las tradiciones y las expectativas sociales se sentía con fuerza. Las historias de la aldea giraban en torno a logros y honores, y la descendencia masculina era vista como el mayor símbolo de éxito y continuidad. En este escenario, las expectativas se convertían en una carga insoportable para quienes no lograban cumplir con lo que se esperaba de ellos. En el corazón de esta aldea vivía Nia, una mujer cuya vida estaba marcada por las tradiciones ancestrales, las expectativas de su esposo Homo y los desafíos internos que surgían de su realidad. A través de su historia, se revela cómo las expectativas, los sueños incumplidos y el peso de las responsabilidades familiares pueden llevar a una desconexión emocional y una tragedia silenciosa. Si esta historia te atrapó, dale like, suscríbete al canal para más contenido como este, y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios y comparte esto con tus amigos para que ellos también puedan disfrutarlo. Este rincón apartado del bullicio del mundo exterior era una joya oculta entre la inmensidad de la selva, un lugar donde el tiempo parecía estar suspendido, conectado a las tradiciones ancestrales que se transmitían de generación en generación. Imani era conocido por su belleza natural y su rica herencia cultural, pero bajo su superficie aparentemente serena se ocultaban tensiones y luchas invisibles, latentes pero siempre presentes. En el corazón de esta encrucijada entre la vida y las costumbres, vivía Nia. Su piel, de un tono profundo como la tierra fértil, reflejaba tanto dulzura como tristeza. Sus ojos, con una mezcla de ternura y melancolía, parecían contener el peso de las batallas internas que nunca dejaban de afligirla. A pesar de su belleza y gracia, Nia llevaba una carga pesada que parecía aumentar con cada amanecer. Era la esposa de Homo, un cazador renombrado que había alcanzado el respeto y la admiración de todos, pero cuya lucha interna lo había transformado en un hombre desconectado, frustrado y en ocasiones distante. Homo había soñado con un hijo varón, un guerrero que llevara adelante el linaje familiar y continuara el legado que había heredado de su padre. Para él, el futuro de su clan dependía de este hijo. Sin embargo, las primeras hijas de Nia no cumplieron con esa expectativa. Aunque Homo amaba a sus hijas con todo su ser, la ausencia de un hijo varón se convirtió en una espina que se clavaba cada vez más profundamente en su alma. A medida que los años pasaban, este vacío lo consumía. Su identidad, su orgullo como cazador y como hombre, se veían ligados a esa expectativa incumplida. Cada llegada de una nueva hija era una confirmación del fracaso que Homo sentía que había experimentado, y su dolor se intensificaba con cada nacimiento. Nia, por otro lado, vivía una lucha constante entre el amor inquebrantable que sentía por sus hijas y la presión que se ejercía sobre ella. Aunque cada una de sus hijas era un recordatorio de la dulzura y la fortaleza que Nia llevaba dentro, la ausencia del hijo varón que Homo tanto ansiaba se había convertido en una pesada carga. Los días de Nia transcurrían en una rutina marcada por la esperanza de un cambio que nunca llegaba, pero también por la desesperación de enfrentarse a una realidad que cada vez se volvía más angustiante. Cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo día, pero también el peso creciente de las expectativas que nunca se cumplieron. A pesar del amor inquebrantable que sentía por sus hijas, la ausencia de un hijo varón era una sombra cada vez más opresiva, que la atrapaba en una atmósfera de tristeza y culpa. Homo, por su parte, se encontraba atrapado en un ciclo interminable de frustración. Sus expediciones al campo, llenas de desafíos y peligro, se habían convertido en una búsqueda constante de propósito, de encontrar algo que finalmente llenara el vacío dentro de él. Pero cada regreso a casa sin el hijo varón que soñaba lo hundía más en la desolación y el descontento. A cada encuentro con otros padres que mostraban orgullosamente a sus hijos varones, sentía que su propio orgullo se desmoronaba más y más, y con ello, el peso de su vergüenza se hacía cada vez más insoportable. Las visitas de Homo a la casa, que en un principio representaban momentos de camaradería y escape, se transformaron en recordatorios dolorosos de sus fracasos. Regresaba a casa agotado y abatido, su espíritu cansado y sus ojos vacíos. La casa, una vez llena de risas y logros,
se había convertido en un lugar de tensión y soledad. Las discusiones entre Homo y Nia se hicieron más frecuentes, alimentadas por la falta de comunicación y resentimientos acumulados. Si esta historia te atrapó, dale like, suscríbete al canal para más contenido como este y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios y comparte esto con tus amigos para que ellos también puedan disfrutarlo. Una tarde, después de una jornada particularmente difícil, Homo regresó a casa visiblemente irritado. Las heridas que lo marcaban por fuera eran solo una pequeña parte del tormento que llevaba en su alma. El calor del día había sido implacable, y sus hombros, tensos por el esfuerzo de sus cacerías, estaban cargados de polvo y sudor. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban agotamiento y frustración. La tensión en el aire era casi insoportable. Nia, preocupada, se acercó para atenderlo, pero el clima entre ellos se volvió explosivo. Homo lanzó reproches y acusaciones, sus palabras llenas de años de dolor acumulado. A medida que la discusión se intensificaba, los gritos y la ira estallaron con una violencia que nadie podía anticipar. Las horas que siguieron fueron un cúmulo de caos y destrucción. El pequeño hogar, que había sido testigo de momentos de amor y unión, se transformó en el escenario de una confrontación violenta. Homo, agotado y lleno de rabia, comenzó a lanzar objetos, destruyendo todo a su paso. Los muebles que una vez fueron testigos de risas ahora se convirtieron en blancos de su furia. Las lágrimas de Nia caían mientras intentaba evitar su ira, pero el peso de sus propios sentimientos la mantenía en el suelo. Las hijas, aterrorizadas, se aferraban unas a otras, llorando en silencio, incapaces de comprender lo que sucedía. El silencio que siguió a su explosión fue opresivo. Homo, exhausto y lleno de arrepentimiento, se desplomó en un rincón de la casa, mientras Nia, aún tendida en el suelo, sentía el peso del dolor y la resignación. Las hijas, aterrorizadas por lo que había sucedido, se aferraban unas a otras, llorando en silencio. En ese momento de desolación, la vida de Nia y su familia cambió. La confrontación violenta había revelado las grietas que habían estado ocultas bajo la superficie. La noche que había comenzado con la esperanza de un regreso seguro terminó en la desolación de una familia fracturada. Las expectativas que una vez definieron sus vidas, las esperanzas de un futuro donde el linaje de Homo pudiera continuar, se habían desvanecido. Nia, aún en el suelo, sintió una mezcla de dolor físico y emocional. La realidad de su situación le golpeó con una fuerza que no podía ignorar. El hombre que había amado y respetado ahora se había convertido en el verdugo de su dolor. Su vida, que una vez fue un reflejo de amor y esperanza, ahora estaba llena de incertidumbre y sufrimiento. La crisis que había surgido de aquella noche de desesperación y violencia dejó una huella imborrable en sus corazones, marcando un antes y un después para toda la familia. La historia de Nia y su familia en el poblado de Imani subraya cómo las expectativas y los sueños incumplidos pueden destrozar la armonía de un hogar. Las tensiones entre Homo y Nia, así como la búsqueda de un legado masculino, reflejan los desafíos que enfrentan las comunidades donde los valores tradicionales se sostienen con firmeza. A medida que el amor y la comunicación se desmoronan bajo el peso de las frustraciones no resueltas, el camino hacia la reconciliación y la paz se vuelve cada vez más tortuoso. La tragedia de Imani se convierte en un recordatorio de cómo las historias personales, entrelazadas con las expectativas culturales, pueden dar lugar a conflictos que marcan no solo a las familias, sino a toda una comunidad. En medio del dolor y el sufrimiento, solo la transformación personal y el entendimiento mutuo podrían abrir una senda hacia la sanación y el entendimiento. La historia de Nia es un testimonio del costo de vivir bajo el peso de expectativas no cumplidas, y cómo, en la búsqueda de la paz, a veces es necesario desafiar las tradiciones que nos aprisionan. Si esta historia te atrapó, dale like, suscríbete al canal para más contenido como este, y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios y comparte esto con tus amigos para que ellos también puedan disfrutarlo.